Mi nombre es Elena Montserrat Cepeda Martínez de la Universidad Autónoma de Nayarit de QFB y mi tema es volumetrías ácido-base. En la introducción tenemos más que nada la definición de estas volumetrías, que es un método volumétrico basado en la neutralización de un ácido y una base que forman sal más agua. Esto es utilizado para hallar la concentración de una disolución que actúa con una solución ya sea ácido-base y esta se neutraliza con otro ácido-base que ya es conocida su concentración. No solamente es útil para hallar la concentración, sino que también es útil para saber el nivel de pureza que tienen algunas sustancias. En este caso tenemos dos clases de volumetrías. Una es las alcalimetrías, que es que se determina la concentración de una base que ha sido empleada con un ácido fuerte. Ya conocemos su concentración, que casi siempre se usa el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico. Y la otra clase son las acidimetrías, que se utiliza para conocer la concentración de un ácido con una base fuerte, del que también ya conocemos su concentración. Básicamente en las acidimetrías usamos o casi siempre se usa hidróxido de sodio. En es una base con un ácido fuerte y en el otro es un ácido con una base fuerte. Dentro de las volumetrías ácido-base tenemos las curvas de valoración. Estas son las representaciones gráficas de la variación del pH durante el proceso o transcurso de la variación o de la reacción. Nos ayuda para determinar la zona de viraje, las zonas tamponales, para determinar el punto de equivalencia y también para saber qué indicador ácido-base utilizar en cada uno de los casos. El trazado de la curva comprende el cálculo del pH, que está determinado en 3 zonas o en 3 partes. El primero es antes del punto de equivalencia, que es el exceso del producto el que se va a valorar. Después tenemos el punto de equivalencia, que es el punto en el que ya llegamos. Y por último, el después del punto de equivalencia, que es el exceso del valorante. También tenemos otras zonas que tenemos como zona tampón, que es donde hay mínimas concentraciones de ácido-base y variaciones, y también sus concentraciones son muy similares, están como en el mismo punto. Después llegamos al punto de equivalencia, que es donde el ácido y la base están equilibrados, están en un mismo. Y el punto de equivalencia se encuentra en la mitad del intervalo de viraje. El intervalo de viraje es cuando las pequeñas adiciones del ácido, al producirse, al reaccionar, hacen grandes variaciones, y es por eso que su máxima en la curva es la máxima pendiente, o es en el punto donde se ve más grande la curva. Los casos más frecuentes en estas valoraciones de ácido y base son ácido fuerte con base fuerte con ácido fuerte, ácido débil con base fuerte, base débil con ácido fuerte, que cada uno de ellos los vamos a estar viendo en las siguientes diapositivas. La primera curva de valoración que vamos a ver es el ácido fuerte y una base fuerte. Cuando un ácido fuerte y una base fuerte se mezclan, la reacción de neutralización puede representarse por la reacción iónico neta, como esta, que es la base más el ácido produciéndonos agua. Aquí tenemos un ejemplo de las curvas de valoración que podrían ser de ácido y base. En primer momento tenemos el ácido, que es el principal, el ácido, y está dado por la concentración del ácido. Después tenemos antes de la neutralización, que es en este punto, que tenemos que es el ácido que no se ha neutralizado por la base. Después tenemos el punto de equivalencia, que nos obtiene como un pH 7. Después tenemos el después de la neutralización, que es la base en exceso en la solución. Y por último tenemos el punto final, que ya está todo neutralizado. Este tipo de valoración es una disolución de tipo neutra, debido a que las sales que provienen de una base fuerte y un ácido fuerte no tienen una reacción de hidrólisis, por lo tanto el pH queda igual en neutro en pH 7. Tenemos, por ejemplo, este caso, tendríamos que en un ácido fuerte
el pH inicial sería muy bajo y al ir agregándolo irá subiendo hasta llegar al punto donde la base lo complete. Se puede ver, está aquí. Ese sería en el caso de un ácido fuerte. Y en el caso de una base fuerte es lo contrario. Su pH está muy elevado y al ir agregando se va disminuyendo hasta llegar al punto donde tenemos ya todo neutralizado. En el caso de los ácidos fuertes, este se disocia completamente en agua y ceden algunos de sus iones hidróneo. Los ácidos fuertes más comunes y los que más se utilizan o se ven en estas valoraciones es el perclórico, que es aquí, sulfúrico, yodhídrico, bromhídrico, clorhídrico y nítrico. Y aquí están sus fórmulas químicas. Y por otro lado tenemos las bases fuertes, que estas también se disocian completamente, pero estos dan todos sus iones OH. Y tenemos hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio e hidróxido de bario. Otra curva de valoración es el ácido débil con una base fuerte, que podemos representarla con esta ecuación que aquí se ve. Y un ácido débil es aquel ácido que no está totalmente disociado en una disolución acuosa. Este aporta iones como también es capaz de aceptarlo. Y que era lo contrario a nosotros, que nada más serían sus iones y sus OHs. Y en este caso aporta los iones hidróneo y también los acepta. Podemos ver en la gráfica que el ácido débil está marcado como el azul fuerte, que es del pH 8.72. Y viéndolo gráficamente, está más alto que el ácido fuerte, por lo tanto en la curva de valoración se va a también a apreciar el cambio de un ácido fuerte y de un ácido débil. Algunos de sus ejemplos son el ácido fosfórico y el ácido sulfhídrico. Aquí tenemos graficada ya lo que debería de ser un ácido débil con una base fuerte. Podemos ver aquí la gráfica y desde simple vista en un punto inicial podemos ver que el pH inicial es más alto que el anterior de un ácido fuerte. Por lo tanto el pH inicial de un ácido débil va a ser más alto que un ácido fuerte. Después, antes del punto de equivalencia, ya fue agregada la base, pero no fue suficiente para neutralizarla. En este caso está ya la base y el ácido ya conjugados, pero la base no ha sido suficiente para neutralizarla. Y en el caso ya del punto de equivalencia, ya llegó a un punto de neutralización. Después pasamos al después del punto de equivalencia, donde la base ya ha llegado a un exceso, es decir, ya no queda nada del ácido, pero la base ya se pasó del límite. En la curva de valoración podemos ver que empieza un poco rápida la valoración, pero empieza a disminuir antes de llegar al punto de equivalencia. Algunos de lo que se recomienda, los indicadores que se deben de usar en el punto de miraje deben ser del pH 4 hasta un pH 9. La siguiente curva de valoración es la de una base débil con un ácido fuerte, que estos reaccionan para obtener una solución ácida. La base débil no se disocia completamente con el agua, y algunos de sus ejemplos podemos tener el hidróxido del amonio y amoníaco. Del ácido fuerte pertenecen a las sales amoníacas, por eso tanto de sus ejemplos, y estos proceden de los ácidos fuertes. Que por ejemplo tenemos cloruro de amonio y nitrato de amonio. El pH siempre va a ser menor de 7. Cuando un ácido fuerte se ve neutralizado por una base fuerte, al principio cuando todavía haya ácido libre, su pH se mantendrá bajo, pero cuando ya llega a la neutralización empezará a aumentar su pH, pero no de un cambio brusco, sino que se fijan en la gráfica, siempre va a tener como un equilibrio, nunca se va a ver como disparado los pHs o las concentraciones, sino que siempre se va a mantener en ese equilibrio y no se va a ver un cambio brusco en estas curvas de valoración. Y por último tenemos las curvas de valoración ácido débil
con base débil, que lo podemos representar o lo podemos ver como su reacción, así la podemos encontrar. Aquí está su gráfica, que es como una representación, y en más que nada se basa en que la curva se va a basar dependiendo la fuerza o cuál tiene mayor, si el ácido o el débil, qué fuerza tiene mayor de estos dos en el caso de los que lo usemos. Y realmente estos no son aplicables a la determinación volumétrica porque no cumplen con las características que habíamos visto que deben de cumplir. Entonces realmente casi no se usa esta curva de valoración por falta de cumplimiento de los requisitos. Bueno, haciendo una retroalimentación o un esquema de lo que hemos visto en esta primera parte, te hice una tabla haciendo una comparación o las diferencias de ácidos y bases fuertes con ácidos y bases débiles. En una primera parte, bueno, en un primer esquema tenemos las definiciones y como lo habíamos visto ya en las diapositivas anteriores y en cada una de las curvas, tenemos que ácidos y bases fuertes siempre se van a disociar completamente, que es lo contrario con las ácidos y bases débiles. Estas solo se disocian parcialmente, no se disocian por completo como en las fuertes. También tenemos la ionización y como su misma definición nos lo dice, la ionización de las fuertes es completa, lo que en la ionización de los ácidos y bases débiles es parcial o es muy poco lo que se disocia o tiene esa ionización. En un tercer punto tenemos elementos en solución acuosa. En ácidos y bases fuertes tenemos cationes y aniones en la misma concentración y es lo que veníamos viendo en las curvas, de que llegan a un punto de equilibrio entre ellos dos, que es lo que tal vez no pasa con ácidos y bases débiles, que sus cationes, aniones y sus moléculas son cada una en una proporción, cada uno de ellos tiene su misma proporción o no es igual que como en las fuertes que tienen un mismo equilibrio. En otro punto tenemos la constante de ionización y como también lo veíamos en las gráficas, la constante de los ácidos y bases fuertes es mucho más elevada que en los débiles. En los débiles tenemos una constante de ionización más pequeña que los fuertes. Como ejemplo, en ácidos y bases fuertes, que ya lo habíamos visto también, tenemos ácidos fuertes, ejemplo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y perclórico. También en bases fuertes tenemos hidróxido de sodio, hidróxido de litio, hidróxido de rubidio y también en las diapositivas teníamos hidróxido de estroncio. En ácidos y bases débiles tenemos también ejemplos y en ácidos débiles tenemos ácido acético, ácido nitroso y ácido fosfórico. En bases débiles como ejemplo tenemos amoníaco, metilamina y pirimidina. El siguiente tema que hablaremos es sobre la detección del punto final, que eso también son los indicadores ácido-base, que en su definición es un ácido o una base que presenta colores diferentes en su forma disociada y también sin disociar. Los indicadores tienen un carácter más débil, ya sea un ácido o una base, pero más débil que aquellos que intervienen en la valoración, de modo que no reaccionan con el valorante ni con el analito valorado, sino ya una vez que la neutralización haya sido finalizada y llegando a su punto de equivalencia, ya podemos utilizar esta valoración y ya interviene. Cuando se llega al punto de equivalencia, el indicador reacciona con el valorante en exceso, alterando alguna propiedad física, que en lo general es el color de la disolución, y esto lo podemos ver en el cambio neto de los colores, que casi siempre se da al menos en los 30 segundos para poder ver el cambio de este color. Casi siempre no se tardan, hacer los experimentos no tarda mucho en ese cambio de coloración, sino que es algo más rápido y más agilizado. En los indicadores ácido-base, para que una sustancia pueda ser empleada, debe tener algunos requisitos para poder utilizarla de una manera correcta. En un primer punto tenemos exhibir una coloración intensa, es decir, que al menos
una de las sustancias o del valorante tenga una coloración intensa para que si las concentraciones son muy mínimas se pueda apreciar y pueda ser visible y no tengamos dificultad al tiempo de determinar si hubo una variación o no la hubo. El punto número 2, tenemos el intervalo de transición que debería de ser pequeño, es decir, el cambio de un color a otro debería de ser pequeño para que la adición de pequeñas sustancias del valorante se pueda notar el cambio abrupto de color. En el punto número 3 debemos elegir un indicador que el pH final indique que esté cercano o preferiblemente idéntico al punto de equivalencia para que sea más fácil detectar esos cambios. El punto número 4 es que el intervalo de transición debería de quedar en la mayor parte de la pendiente de la curva. Es lo que se recomienda para que podamos seguir con este proceso. En el punto número 5 tenemos emplear la menor cantidad del indicador posible. Esto se debe a que como estamos trabajando con ácidos y bases, es muy fácil absorber o que consuman el valorante. Y por último tenemos el punto número 6, que la cantidad del indicador que agreguemos a la sustancia debería de ser o tenemos que hacerlo que sea constante para que no en uno salga más elevado o más alterado que en los otros, sino que tengan todos en un equilibrio y todos sean constantes y podamos tener mejores resultados. Dentro de los indicadores de ácido-base tenemos como dos clasificaciones en las que podemos encontrar en estos indicadores. El primero son los instrumentales, que se componen por tres, que son los potenciométricos, fotométricos y conductimétricos. El potenciométricos es el que vamos a estar viendo por el parte de los instrumentales y aquí se puede apreciar una foto de cómo es más o menos que está compuesto o cómo lo podemos encontrar. La otra son los químicos y se dividen en dos, orgánicos e inorgánicos. En esto solo vamos a investigar o solo vamos a ver en nuestra presentación los orgánicos, que están compuestos por simples, mixtos, apantallados y fluorescentes. Y por ejemplo en los simples podemos ver la escala del pH, que es cuando usamos algunos indicadores como la fenoftaleína, como el anaranjado de metilo, que los vamos a estar viendo en las siguientes diapositivas. El primero que vamos a ver es el potenciométrico, que es por el lado de los instrumentales. Aquí se encuentra, es su imagen, no sé si lo podemos encontrar. Se utiliza para hallar la cantidad exacta o las medidas exactas del pH. Se basa en que dos disoluciones distintas del ion hidronio se establece una diferencial de potencial. Este diferencial de potencial lo podemos determinar cuando produce un flujo de iones hidronio, pero también se puede llamar corriente eléctrica. Y es aquí cuando usamos el potenciométrico que lo que se usa, o como se llama, es pH metro. Los segundos que vamos a ver son en este caso los de la parte química, orgánicas, y son los simples. Los más utilizados o los que más se ven, los que podemos ver en los laboratorios en nuestras prácticas, que son los que casi siempre utilizamos, es la fenoftaleína, que es un ácido débil. En su forma no disociada lo vamos a encontrar en un incoloro, es decir, sin color. Y en una forma asociada lo vamos a encontrar en un color rosa. Por otro lado, otro también de los más utilizados, tenemos el anaranjado de metilo, que es una base débil. En su forma no disociada la vamos a encontrar con un color amarillo y en su forma asociada la vamos a encontrar con un color rojo. En la siguiente diapositiva vamos a estar viendo varios indicadores que son también de los más utilizados y qué colores reaccionan ya sea con una base o con un ácido. Y de otros indicadores, como lo habíamos visto anteriormente, en la diapositiva pasada vimos dos de los más usados, que es la fenoftaleína y el anaranjado de metilo. Pues aquí también vamos a estar viendo varios indicadores que son importantes y que
los usamos mucho en nuestras prácticas de laboratorio. Uno de ellos es el rojo de metilo, que en su color ácido o cuando tiene contacto con el ácido para saber, es de color rojo, básico es amarillo. Y su intervalo de viraje es de 4.2 a 6.2. Otro es el que ya habíamos visto anteriormente, el anaranjado de metilo. Y como lo vimos en el pasado, su forma no disociada la encontramos en color naranja. Y en forma disociada o su color básico es color rojo. Y su intervalo de viraje es de 3.1 a 4.4. Tenemos también el azul de bromotimol, que en color ácido es amarillo y en color básico es azul. Su intervalo de viraje es de 6.0 a 7.6. Después tenemos el verde de bromocresol, que su color ácido es amarillo y el básico lo encontramos en un color azul. Su intervalo de viraje es de 3.8 a 5.4. Después pasamos al azul de timol, que el color ácido es rojo y el color básico es amarillo. Su intervalo de viraje es de 1.2 a 2.8. El rojo de fenol, su color ácido lo encontramos como un color amarillo y color básico lo encontramos en rojo. Su intervalo de viraje es de 6.4 a 8.2. Y por último tenemos la fenoftaleína, que es uno de los que ya habíamos hablado anteriormente y uno de los más importantes. En su forma no disociada o en su forma ácida encontramos que es incoloro. Y en su forma disociada o color básico lo encontramos en un color rosa, entre rosa y violeta. Y su intervalo de viraje es de 8.0 a 9.8. Y pues sabemos que estos indicadores son muy importantes y que tenemos que tener en cuenta qué colores vamos a usar o qué estamos esperando, si una base o un ácido, y por eso están tantos colores para saber en qué nos vamos a basar y qué nos vamos a encontrar. Bueno, antes de pasar con los otros indicadores, que son los apantallados, los mixtos y los fluorescencia, esta es una gráfica en cómo se ve cómo el rango de pH aumenta o difiere en los diferentes indicadores que usamos. Por ejemplo, el azul de timol, que es el que vimos acá, color ácido rojo, y que nos dice que un intervalo de viraje es de 1.2 a 2.8, aquí lo tenemos que está en este rango más o menos, acaba por acá cuando empieza el otro. Después nos sigue el azul de bromotimol, tenemos 6.6 y así van teniendo, perdón, este no era el anterior. Y aquí tenemos el de bromotimol que había hecho 6 al 7.6, que es más o menos donde llega. Después tenemos el fenoftaleína, que es de los más usados, como lo había dicho anteriormente. Y vemos que tiene un intervalo de viraje de 8.0 a 9.8. Y si lo comprobamos aquí, empieza aquí más o menos el 8.8 y se acaba más o menos por el rango donde estábamos viendo esos. También tenemos el rojo de metilo, que acá lo podemos ver, 4.2 a 6.2. Si lo verificamos en nuestra gráfica, aquí tenemos 4 más o menos, 6.2, y esta es una gráfica de representar cómo están los puntos de viraje en cada uno de estos indicadores que nos sirven para saber si estamos utilizando ácido o base. Por otro lado tenemos los indicadores mixtos, que como su nombre dice es mezclar los indicadores. Esto con el fin de que se pueda apreciar mejor los colores y la nitidez del cambio. Por lo tanto, en un ejemplo podemos tener que el anaranjado de metilo, aquí tenemos sus dos colores en los que se pueden ver de forma ácida y básica, se suman o se mezclan con el verde de bromocresol y obtenemos una mezcla que es más fácil en comparar, y esto se percibe muchísimo mejor el cambio. Otros indicadores son los indicadores apantallados. Como lo vimos anteriormente en la lista de los indicadores, la mayoría de sus colores al llevarlas a cabo, tenemos rojo, naranjado, amarillo, y no salen de esos colores.
Por lo tanto, cuando tengamos una solución que es sus concentraciones son mínimas y que sea más dificultoso ver esa variación, por eso se han creado estos o se han llevado a cabo en estos indicadores, que consiste en un indicador de los comunes que sabemos que nos da color rojo o naranja y sumarlo o agregarlo con un colorante azul, que casi siempre se usa el azul de metileno porque es uno más común y más utilizado en todo. Y esto nos hace una mezcla de un color violeta y verde y por lo tanto es más fácil percibir el cambio de coloración en estos productos al utilizar los indicadores apantallados. Y por último tenemos los indicadores fluorescentes, que los encontramos igual en la parte química con orgánicos. Y estos son indicadores que actúan o son parecidos a los indicadores coloreados, pero en una menor cantidad. Y esto podemos saberlo que es cuando su aparición, desaparición o cambio de fluorescencia de la disolución problema es sometido a la luz. Y aquí podemos ver cómo experimenta el cambio de la fluorescencia en contacto con el pH. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en los vinos tintos cuando necesitan saber la acidez. Como son muy colores oscuros, es más fácil con la fluorescencia determinar esa acidez usando estos indicadores. Dentro de estos indicadores fluorescentes encontré un artículo que se me hizo muy interesante y decía que se pueden hacer estas prácticas de acidez con las luciérnagas, con las enzimas de las luciérnagas. Y la agencia es lo que dijo: ya se sabía que las luciferasas de las luciérnagas alteran el color de la bioluminiscencia del verde amarillo al rojo pH ácido, a altas temperaturas o en presencia de metales pesados. Pero ahora demostramos que la razón entre la intensidad de la luz roja y de luz verde puede efectivamente utilizarse para indicar el pH intracelular en bacterias, declaró Viviani a Agencia FAPES. Y podemos ver de que seguimos evolucionando en estas cosas de la química y que ahora podemos utilizar como son las enzimas de las luciérnagas para poder medir el pH. El siguiente tema en el que vamos a hablar son las disoluciones patrón, que tenemos dos o se dividen en dos. La primera son la de patrón primario o también llamada estándar primario. Esta es una sustancia utilizada como referencia al momento de hacer una valoración o una estandarización, o también, como les hemos estado viendo, una neutralización. Y el segundo caso es el patrón secundario o también llamado estándar secundario, que básicamente su nombre es porque para llevar a cabo el patrón secundario necesitamos anteriormente un patrón primario que ya conozca su concentración exacta. Hablando del patrón primario, casi siempre lo encontramos en sólidos y estos deberían de tener o deben de tener algunas características. Como debe ser la composición conocida, tenemos de que conocer su composición, la estructura, de qué están hechos y también su estequiometría debería de ser conocida. En otro caso también tenemos que deberíamos de saber la elevada pureza o que debe de tener una elevada pureza para al momento de hacerlo reaccionar, el mínimo de imperfecciones que pueda tener es lo mejor. Por otro lado, que esté estable a temperatura ambiente y también en secado, ya que no puede estar en temperatura ambiente, no puede estar difiriendo para el momento de hacerlo reaccionar, que también tenga el mínimo de imperfecciones. Y al momento de secado hay veces que lo utilizamos más allá del punto de ebullición del agua. También no debería absorber gases porque esto nos lleva también a errores o dificultades en el proceso. Debe reaccionar rápido y estequiométricamente para poder ver más fácil el cambio o esa reacción, porque si tarda más es muy difícil poderlo tener a simple vista. Y también debe tener un peso equivalente grande en su composición conocida. También para el patrón secundario o estándar secundario tenemos algunas características que deberían de tener. El primero debe ser estable mientras se efectúa el análisis. El segundo debe reaccionar rápidamente con el analito. La reacción entre el valorante y patrón
primario debe ser completa o cuantitativa, y esto también para el valorante y para el valorado. La reacción con el analito debe ser selectiva. Y por último, debe existir una ecuación balanceada para que se describa la reacción. Algunos ejemplos que tenemos más que nada del patrón primario. En primer punto es para estandarizar bases. Tenemos el fatalato ácido de potasio, que aquí se ve cómo está su compuesto y aquí está su fórmula. Tenemos la sal doble de ácido sulfosalícico. También tenemos el ácido benzoico, ácido sulfanílico, ácido sulfámico y ácido oxálico. Eso es dentro de bases para estandarizar bases. Y para estandarizar ácidos tenemos tres que son los más comunes. Tenemos el tris, carbonato de sodio y el bórax. Dentro de nuestras aplicaciones analíticas, en un primer caso o en un primer punto, tenemos la determinación de la acidez. La acidez de una sustancia se determina por la valoración con una base de concentración conocida, y tenemos que tener en cuenta que si tenemos un ácido débil y su nivel de disociación es mayor de 10 a 6, se necesita hidróxido de sodio 0.1 molar, esto utilizando la fenoftaleína como indicador. Y si sabemos la naturaleza, si no sabemos la naturaleza, si es desconocida, también necesitaríamos fenoftaleína como indicador. Y en el caso de ácidos muy débil, no se puede reaccionar, y tampoco con coloración, necesitaríamos otros procesos. Como punto número 2, tenemos acidez libre en disoluciones de metales pesados, que realmente no se puede valorar directamente con una base debido a que se va a precipitar el metal. Un ejemplo de estos puede ser los hidróxidos y la sal básica. Sin embargo, podemos recurrir o podemos ayudarnos con un enmascaramiento del metal por formación de complejos. En un punto número 3 tenemos determinación de la alcalinidad, que realmente en necesitamos siempre saber qué estamos utilizando o con qué vamos a trabajar. Es decir, si estamos trabajando con un ácido fuerte, con una base débil, pero necesitamos saberlo. Y una recomendación es de que como valorante hay que utilizar siempre una base fuerte. Realmente los puntos son muy parecidos a la pasada de la determinación de la acidez, por lo que en bases fuertes la elección del indicador no va a presentar dificultades. En una base débil necesitamos utilizar un indicador con un intervalo de viraje en forma ácida o en una zona ácida. Y por último, con las bases excesivamente débiles como en la pasada era muy dificultosa. En esta realmente no se puede hacer una valoración. Estas que yo puse son las tres que me parecieron más importantes o las que más se destacan en las aplicaciones analíticas. Pero también hay otras como los compuestos nitrogenados, como la valoración sucesiva de dos ácidos y ácido fosfórico y fosfatos. También hay varias aplicaciones que se pueden usar en la industria química, en muchas cosas que se ven como aplicaciones analíticas. Y en las bibliografías que yo me basé y fuentes que yo me basé, fueron muchas PDF y de personas que habían hecho investigaciones muy elaboradas y de mucho tiempo. Me basé también en el libro de Gary, que me habían recomendado, que usted, maestro, ya lo había utilizado en varias materias y en varias ocasiones. En ese me basé, en varias de una universidad de Sinaloa, creo que es, y en estas páginas son las que yo saqué mi información para esta exposición. Bueno, este es el fin de mi presentación. Básicamente hablamos sobre todos los temas de volumetría, ácido base de cada una de las valoraciones, y podemos ver que realmente son de mucha utilidad al momento de hacer prácticas. Nosotros que nos la pasamos en los laboratorios y que hacemos este tipo de prácticas, es importante saber con qué estamos usando, si ácido, si base.
En la tabla que les había mostrado de ácido y base podemos ahí ver las diferencias y ver que no es tan difícil compararlas. Sabemos también que el pH es importante para no estarnos equivocando y no hacer cosas que no deberíamos. También sabemos que las aplicaciones analíticas las acabamos de ver, había más, pero sabemos que son del campo, de nuestro campo químico y sabemos que nos va a ayudar. Espero que le haya gustado la presentación. Me llevo un gran conocimiento de estas volumetrías. Que tenga un buen día.